Puedes unirte a ellos, Smithers. Sabes que quieres hacerlo. Sí, señor. हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा Are pas itaes mein sabase adar initul rastrapait ain de Google Translator. ¿Qué eso quiere decir? Tenemos el presidente más inútil de la historia. ¿Por qué? Hablaremos más adelante. Los hechos lo dirán. La historia La lo historia lo dirá. comprobará. Listo, con esta pequeña y ilustrada introducción, les damos la bienvenida a este nuevo podcast En idioma hindi. en idioma hindi. ¿O lenguaje? No, es lenguaje. Uy, bueno, no sé. Me corrigen. Nos van a putear. Que me corrigen si lo dije mal. Iniciamos este podcast sin Jaime, Sin plata. Sin plata, futuro. sin ilusiones, Despertando una vez más en Latinoamérica. tristemente. Y en Colombia, que es lo peor. Y sin Samir, que está enfermito. Esperamos su pronta mejoría. Pero bueno. Saludos a Samir donde quiera que lo entierren. Aún seguimos con Angélica Señores, y con Maitu. Saludándolos desde la comodidad de nuestros hogares. Desde nuestro sitio de grabación en los terrenos de Bogotá. yo En- pensé que los cerrados de la abuela. También. No, También. esos no son míos. No. Y saludándolos No, desde sí. Ciudad Bolívar con el Cocoro. Bueno, Pero- que estamos más en Kennedy, pero Esto es Kennedy, no sé. de corazón somos de Ciudad Bolívar. Sí, Porque el Sí, director es de Bolívar. allá. sí, y pues el Y director pues usted manda. también. Y yo también, socio. Ay, tú Sí. también. Yo también, yo lo digo Ah, orgullosamente, todos pero es somos que él lo familia. dice como despectivamente. No, jamás. Los ñeros ilustrados tratando de llegar aquí al séptimo arte. Se le al olvida que análisis. de dónde vino. Entonces, ya con esta frase que nos menciona Mao, Fantabulosa y espectacular frase. si no se han enterado de más o menos de qué vamos a hablar, pues igual por el título ya lo van a saber, obviamente. O por los nombres de los actores. Sí. A no ser que no sepan leer o sean ciegos y pues solo sea el audio. Te lo aseguro Ah, que ningún ujú. olivista escucha este podcast. Entonces, seguramente sí sabe leer la mayoría de nuestros oyentes. Ah, bueno. Sí, Exacto. es un buen punto. Por los cieguitos nada más que solo nos están escuchando. Vamos a hablar de este movimiento Naranja. bastante viejo. No. Aunque tiene muchos naranjas. naranja. Sí. Movimiento Ciudadano, el frutiño de Duque. Vamos a hablar de Bollywood, que es estas películas indias, con su nombre obviamente referencia a Hollywood, la cual pues tiene la B por ser las películas hechas en Bombay, la gran mayoría. En Bombay. Entonces, pues vamos a incursionar en este nuevo segmento de películas no estadounidenses. Animación aclara que los estereotipos de los que hablaremos hoy hacen parte de nuestra burla y politiquería barata. Sí. Gracias. No es una crítica personal que tengamos ni sesgo. Exacto, no tenemos ningún sesgo. Simplemente vamos a tomar estos hechos en modo de mofa. Sí, y desde nuestra perspectiva y desconocimiento de esos temas, ¿no? Porque obviamente pues no somos ni hindús ni seguimos ningún tipo de religión de esta área. Solo mofa. Nada Solo más. tratamos de aterrizar todo lo complejo, si es que es complejo, al lenguaje de la gente de Bolívar City, hombre. Exactamente. Estamos adentrándonos en nuevos caminos, hombre. Ya somos más famosos. No cualquiera habla de Bollywood. Somos un like más famosos, tal vez. Sí, sí ya tenemos más de 100, eso es harto. Eso Sí, ya. Sí. 120 suscriptores en YouTube. Wow. Ah, ya. En la última actualización de hace 3 minutos teníamos 131. Uy, 131 Eso. suscriptores y volando. Ya próximamente vamos a devengar dinero de esto. Si nos escuchan, compártanos. Ayúdenos a que esto crezca para mejorar el contenido. Camarada. Camaradas. Uy, me cambié de país, qué pena. Para que mejoremos el contenido y sea más prácticos todo lo que estamos haciendo. Yo siempre he confundido ese acento, obviamente, que hacemos nosotros acá en los países hispanohablantes. De una vez le digo Eso que si es- vamos a entrar en geografía, me corchas, amigo, porque no me sé ni la geografía Sí, del no, yo barrio. tampoco. No, lo decía era porque eso suena muy árabe también, ¿no? Y pues no sé si estén cerquita porque obviamente geografía poco. Pues no sé, igual lo que decíamos, ¿no? Era un estereotipo. Sí, como, Entonces, yo estoy acostumbrado a... gracias, vuelvan prontos. sí, como Gracias, pues, vuelvan Apu, prontos. ¿no?
Es apuna hasape mapeltilan. Exacto. Entonces, suena reiterativo, pero pues hay que aclarar siempre que es una mofa con buena intención, ¿no? No, Pues sí, aunque los hizo lo aclararon, pero definitivamente siempre hay que casi, aclararlo. casi o hicieron sacar Apu, al sí. tema de Apu. Sí. O también este tema de que si no son gente, el doblaje, si no es la misma religión o si no es el mismo origen geográfico, entonces que ya no están dejando casi que los No hay interpreten. cabida bla, bla. en nuestras series. Se está olvidando que la interpretación se trata de eso, ¿no? Interpretación. exacto. Interpretar. Pero bueno. Entonces, nada. Empecemos con Empecemos con el primeros. con el primeras películas. Tomamos 3 películas de diferente género, como para abarcar un poquito más de esa industria que es muy grande. Es mucho, muy mucho, grande. porque hay que tiene resaltarlo. perfecta validancia. Obvio. Lo va a quitar esa cortinilla con una cacheta. Estas películas de Bollywood, yo creería que triplican las que se hacen en Hollywood. O sea, hacen demasiadas películas al año. Y también hay que tener en cuenta que son muy baratas. O sea, y entrar a cine allá es súper barato. Es centavos de dólar la entrada a cine. Entonces, obviamente, eso genera que haya mucha más audiencia. Sí. Sí, hacen bastante hincapié en producción masiva. La Y temática. en musicales. Y musical. Musical por El todo. 75% de la música que se produce en India es de origen bollywoodense. Hasta donde yo alcancé como medio leer, Mm. porque pues obviamente no conozco mucho el tema. Y medio Porque- leemos. Sí, y tampoco sé leer muy bien. Sí, ni siquiera código. Sí, no, menos. Esta tendencia a hacer estas películas así con musical data a la primera temporada del cine bollywoodense, que está entre 1940 y 50, cuando precisamente Hollywood está muy dado a hacer este tipo de películas, ¿no? Como Mary Poppins bailando y toda esa vaina. Ujú, sí, Brillantina y todo ese tipo de películas. Entonces ellos adoptaron eso y pues como obviamente ellos son mucho más visuales y pues el baile para ellos es súper importante, pues aún lo siguen trabajando. Uy, demasiado. Sí. O sea, creo que el 100% de sus películas son musicales. O sea, digamos que eso en estos momentos se volvió como, ¿cómo decirlo? Como un eje en sus películas. O sea, no puede haber película de Hollywood sin que Sin el tenga al baile. menos una canción y un baile. Exacto. Y estuve leyendo, estuve leyendo como un man que fue a la India y fue a estos cines y explicaba que esta gente es totalmente contrario acá, que acá uno procura hacer silencio en los cines. No siempre se logra, pero allá ellos bailan y gritan y cantan. Entonces es muy dado a la cultura de ellos, ¿no? Pues me parece una chimba porque creo que culturalmente es bacano disfrutar el cine también con esa movida, ¿no? Es como hacer una especie de karaoke ahí con Exacto, es un trato muy teatral, ¿no? Más que cine, es como un teatro y mucha más interacción con el público. Pues Entonces, igual interesante. 3 horas. 3 Sí, horas. Las películas duran Tres. muchísimo. promedio de duración de las películas bollywoodenses, Como 3 3 horas. Y eso es Sí. la básica, ¿sí? Porque vimos una de 4 horas. Sí, exacto. Sí, son bastante largas, pero bueno. Entonces, ya entrando en materia, hablemos de la primera película que es Lagan. O Lagan. Ey, quiere que de una vez. Ya de una. Me mató las películas. Lagan, según entendí, según la voz en off que narraba la película desde el principio. Nada, vea, para mí fue la primera experiencia con el tema de cine bollywoodense. No había visto ninguna película con cine bollywoodense. Tuve más paciencia que Angélica porque Angélica me contaba, o ella les contará, que le tocó aguantarse mucha película de esta cuando estaba más jovencita. Entonces, nada, no voy a decir que me disgustó, realmente me gustó. No digo que me fascinó, es un poco incómodo al principio, el idioma molesta un poco porque no es algo de costumbre, pero empecé a tener como analogías del idioma con sonidos del idioma japonés y bueno, por ahí empecé a hacer burlas del tema. Pero chévere, o sea, la fotografía, la música, los efectos sí son un poco chistosos, pero están bien. Están bien. Esta película de Lagan, básicamente, digamos que para hacer la sinapsis del tema, es sobre un pueblo. Está en la época donde los británicos tienen sus colonias allá y todo el tema en la Sí, India. en 1900. 1800, entre 1800 y Principios de 900. 900 es cuando todavía está el tema de las colonias. Y
habla como del pueblo oprimido y cómo ellos deben estar pagando no solo impuestos al rey, al que dirige sus provincias, sino que ahora aparte de los impuestos que ellos tienen que colocar, se les suma pagar el impuesto digamos que al terrateniente británico, al que está gobernando el hacendado del tema. Entonces cuenta la historia de un pueblo que se ve en esta situación y preciso ya van 2 años de una larga sequía para el tema de sus cultivos y eso. Entonces, según se entiende, la GAN es como eso, el impuesto, el pago a este tema. El IVA. El IVA que los vacunaron con eso. O el temporal. El 4 impuesto por 1000. temporal reembolsable del 4 por 1000. Sí, que ya como que 30 años. Sí, vamos para largo con eso. Sí. Creo que ya me empezó a dar sed. Entonces ellos tienen que pagar este IVA, este impuesto temporal reembolsable. Y obviamente con la sequía es más difícil producir, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos aquí a nuestros protagonistas, que es el comandante, que está encargado de la zona y dicen, bueno, como ustedes no me han pagado los impuestos de los últimos 2 años, que porque la de sequía y eso, pues este año me pagan el doble. Sí, exacto. Este año me van a pagar el doble. Hay más detrás, pero ya lo vamos a ir relatando. Y entonces, obviamente ellos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer si seguimos en sequía, etcétera? Y entonces en el arreglo que hacen con el comandante es que van a tener un partido de cricket y si ellos ganan el partido de cricket, entonces los va a liberar de los siguientes 3 años del impuesto. Pero si pierden, van a tener que pagar el triple del impuesto. Exacto. Entonces, así comienza la película y ese es el esquema de la película, pues porque ellos no saben jugar cricket y vamos a ver qué va a pasar. Ujú. Esta es la sinapsis. Exacto. Bueno, acá obviamente todo se mueve a través del cricket, ¿no? Que es como 2 horas de la película sobre el juego. Guacala. Lamentable porque pues, el cricket suena demasiado aburrido para mí. Pero bueno, entiendo que en la India tienen un juego muy parecido al cricket y que es algo muy de ellos. Sí, el gag y lío, bueno, Sí, una vaina así. ahí. Entonces, pues. Perdonarán obviamente- nuestras expresiones sobre... Sí, somos lamentables en Y eso. espérese que empecemos a hablar de los nombres. Sí. Pero más allá del juego, creo que es como esta sublevación que tiene el pueblo contra sus gobernantes, ¿no? Uy, De una manera un poco menos violenta. Bueno, poco no. consensuada. Sí. Algo más elaborado y democrático, por así decirlo. En algo en lo que ellos obviamente tienen mucho menos conocimiento y siempre van a llevarlas de perder porque pues obviamente es la idea de la película, ¿no? Pero siempre encuentran un aliado, que en este caso es una británica, la hermana del terrateniente precisamente, Sí. que les empieza a ayudar a entender el juego desde el punto de vista británico. Elizabeth. Elizabeth. ajá. Porque siempre relacionan ese nombre que es tan Debe- común en las debe películas. ser. Sí, porque en Sí, Piratas del es- Caribe también es es Elizabeth. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio también es También. Elizabeth. Sí, es algo muy británico tener Y ese nombre. Elizabeth se llama Elizabeth en todas. Sí, para nombrar rápido, digamos, tengamos en cuenta los protagonistas principales. Está Bruban. Bruban es el protagonista principal, el chico del pueblo. Buban. 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 Es que Buban. está mal mi hindú, sorry. Mi hindi, perdón, hindi. Mi hindi está mal. Está Gauri, ¿se dice? Gauri. Gauri. Y está Elizabeth. Y está el comandante que es Paul. Capitán Anthony. Esos son como los 3 principales, ¿no? Sí, sí. De hecho, mencionaste 4. 4 principales. Los 4 principales. Sí. Y pues a mí esa película me gustó, igual que Maui, creo que pues... No, los a mí no tres- me gustó. No, no, no. A mí no me gustó. tú no, El porque índice tú de ya- tolerancia de Angélica para las películas bolivienses. No Bueno, sí. me gustan los musicales. No, en Yo- cualquier idioma, en cualquier país, no. Yo también tuve mi primer acercamiento a Bollywood con esta película precisamente para los podcasts. Y al igual que Angélica, detesto los musicales. Me parecen un fastidio y algo muy disonante con lo que va en la película. Pero siento que los musicales en estas películas de Bollywood transmiten parte de la historia y no es como en Hollywood que es como un corto y bailamos porque sí. Porque vimos a alguien pasar por la calle y bailemos. ¿No? Como Pero pasa en aquí vi muchas una películas. nube y me puse a bailar y la nube se fue. Sí, pero transmiten pero el la pensamiento canción y la era sobre desesperación las de lluvias. ellos. El por Pero qué. igual, o sea, personalmente yo sí conocía el Bollywood Exacto. hace muchos Ujú. años. A mi hermana le encanta este tipo de cine. No me Saludos, gustan Jazz. los musicales. Sí, mi hermana se llama Jazz. No me gustan los musicales. Me gustaba
Se llama Jazz Abalahanai. Ajá, tampoco. No me gustan, o sea, ay, digamos que esos bailes y toda la coreografía, ay, que el amor, ay, no me gusta, o sea, realmente no me gusta. Entonces no. Sí, pero como les digo, Nah. fue el primer acercamiento a toda esta cultura de la India. Entonces, transmitirlo a través de la música me pareció muy interesante. Y sí transmite parte de la película. O sea, no es como un bache que no hay progreso, sino que nos van transmitiendo tanto la historia como el pensamiento de cada personaje. Vamos, el primer baile que tuvo esta película, si no estoy mal, es lo que tú mencionas, Sí, lo de la lo de la lluvia. Entonces nos muestran al muchacho este que empieza a tocar como el... no sé, El es como tambor, un- eso es como un como tambor. un tambor, Eso es ajá. un tambor. Que ya nos muestran que el man tiene cierta discapacidad, que no habla, solo grita. Sí. Nos muestran ¡Odor! un jodor. Y desde ahí empecé a entender, sin conocer la cultura, la clasificación que tienen ellos en su pueblo. Eso Sí. se llaman castas. Las castas, exactamente. Eso es o sea, por ejemplo, ahí lo pintan tan amigablemente, pero eso es Sí, claro, es trasfondo, eso pues un obviamente es trasfondo película y no súper pueden mostrar fuerte. la parte fea. Entonces los que tienen el turbante rojo o los que lo tienen así como tipo bufanda o los que ni siquiera lo tienen, entonces empiezan a mostrar las Pero- jerarquías. Sí, pero es que no solo es un tema de jerarquías, recordemos que India es un país politeísta, Ajá, ¿sí? Entonces no solo es el tema de los dioses, el tema hindú, sino también está los musulmanes, etcétera. Sí, exacto. Sí, que es una Entonces confusión. los del turbante que veías, ese por ejemplo creo que era musulmán, ahí. Sí, que hay una confusión que de hecho yo la tuve mucho tiempo también. Y uno piensa en los indios y empieza en el hindú. Sí. Y no, porque No, pero- los indios no son... No son Sí, hinduistas todos, exacto. Pero no, igualmente el politeísmo no tiene que ver directamente con los Con las musulmanes. castas, sí. Porque No. Cuando hablo de politeísmo me estoy refiriendo exactamente a eso, que la película retrata no solo las castas, sino la diferencia religiosa y también cómo maneja o permea las relaciones. Sí, por eso, pero igual nos muestran las deidades que nos manejan ahí. Bueno, que en esta película no tanto como en otras, Sí, que no, es mucho no. más poblado de dioses, pero acá nos muestran la devoción que tienen a ellos, ¿no? Que de hecho tienen precisamente este muchacho que es especial, que vive como en la cima, que siempre tiene que estar tocando como una campana. Ah, es que ahí ese muchacho es como en una iglesia. O sea, Ujú, eso sí. es a la final eso es un templo. Exacto, un templo. Entonces él Sí. es como el acólito o algo de ahí. Ujú. Entonces acá, en esta película, nos muestran cómo este muchacho, el protagonista, de nombre X, no lo voy a pronunciar, Budán. Budan. empieza primero como a entrenar a un muchacho, a un niño, obviamente incitando al resto de gente para que se meta también al grupo de los que van a jugar, ¿no? Porque son 11 personas las que juegan cricket y todos lo odian porque fue el que aceptó el trato, cuando pues obviamente ellos no quieren tener que pagar 3 veces más el tributo. No, y que lo que retrata la película es que tras de que el cobro del impuesto es supremamente injusto, y en especial en época de sequía, el problema se dio más porque ese comandante era un HP. Entonces Sí. él dijo, mijitos, si quieren seguir con nosotros bien, tienen que pagarnos más. Si quieren seguridad, Si quieren seguridad democrática, hay que hacer esto bien. Entonces, el man de hecho es súper grosero hasta con el mismo rey de ahí, porque le dice, hey, si no quieres que nos compliquemos con el tema de impuestos, come carne. exacto. Y el man le dice, hey, yo soy vegetariano, o sea, No lo atenta voy a contra hacer. mi religión, yo no voy a hacer eso. Lo cual me pareció súper interesante. No sé si algo netamente cultural de ellos, creería que sí, o es algo de la película, que él decía que sus preceptos religiosos y culturales son más importantes Es que que su precepto como mandatario. ellos no comen carne, por eso, porque ellos consideran la vaca un dios, una forma de un dios. Ujú. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que el man dice, no, yo soy vegetariano. ¿Sí? Porque ellos, los animales, por eso es que también los monos, o sea, ellos dejan todos los animales libres
para que se coman la comida. Bueno, eso también, digamos, ha lo- traído conflictos también por lo mismo, ¿no? Porque ellos consideran a los animales dioses. Lo de las ratas también. ¿no? Lo de También las ratas, ¿no? ratas, sí, o sea, Ujú. todos los animales, bueno, en su mayoría, lo que tenga entendido, son dioses. O sea que ninguno come carne, entendería Ah, eso. no. No sé. No, hay unas variaciones ahí. Pero creo que el tema es con las vacas. Sí. Sí, las vacas son Y súper las ratas, sagradas, sí. sí. No sé, por ejemplo, con los cerdos o con Sí, las sí. gallinas, bueno, con los pollitos y eso, no sé cómo funcione, la verdad no estoy segura, pero sí sé que las vacas son supremamente sagradas. Es más, hay hasta como unos institutos para cuidar vaquitas enfermas y vacas viejas. Y eso lo hace el gobierno. Sí, uno lo ve como, pues marica, es una vaca, Está, ¿no? está el templo de los monos, ¿no? Y, Ujú. y hay, También. y hay una cosa ahí con una de ratas que toman Pues leche es y que todo. hay un Sí. dios que es mono, ¿no? Es que no me acuerdo cómo es Sí, que se llama. Haruman. 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 Que es un dios, el dios mono. Sí, es como uno acá, ¿no? Uno acá lo ve súper raro que abren una vaca o una rata, que aún para nosotros es un animal súper despreciable. Pero pues nosotros queremos a los perros y los gatos. Sí, O sea, para ellos son las vacas y las ratas. Es algo muy cultural que vemos muy raro, pero pues obviamente es muy respetable. Sí, claro, allá eso es... Tú, tú pegarle a una vaca es complejo, allá te echan la madre. Pues acá uno le desea muerte a un cerdo y lo van a demandar. No, le Imagínense. dices tonto a un cerdo y te demanda, por decirlo. Porque Por esa, tutearlo, perdón. porque tutearlo. esa es la vaca sagrada de Colombia. Sí, porque bien gordita. Es de sí las está esa vacas vaca. sagradas que nos quieren meter por Sí. los dos. Bueno, Volviendo- volviendo a la vol- GAN, sí. Entonces, claro, el comandante es súper déspota, súper dictador. Y pues ofende al rey. Y aún así, bueno, pasa el tema. Y es como no me tienen que pagar. Y en el momento en que están tratando de dialogar eso, preciso el comandante, que ya había tenido un encontrón con nuestro actor principal, con Bubán, se lo gana. Es como que se ganó al mamón de la clase. Se enamoró. Se enamoró. Sí. Y entonces, le parece que el cricket es de tontos y me está mirando como muy mal, pues vamos a apostar. Y ahí Exacto. está la apuesta que les comentaba. Sí, porque ahí él menciona que ese juego para ellos es un Lo juego de jugaban niños, que lo lo jugaban jugaban de cuando eran niños. Sí, exacto. Ahí súper interesante ya todo lo que nos están mostrando en estos, no sé, media hora tal vez en lo que transcurrió la película, de toda la cultura, incluso muy chévere. O sea, cuando le dicen a Garui, ¿cómo es? Gauri. A Gauri, ay, mi hija, no joda, vaya a herba al agua. Eso es Ah, súper sí. interesante. Sí, obviamente son... Bueno, sí, el Súper estereotipo de, machistas, de- sí, sí, de sí, sí. ella tiene que está buscando al hombre con el que Ujú. casarse y vivir su Ujú. vida. Pero es que eso no es un estereotipo allá, o sea, hay ¿No? que ser honestos, allá eso es muy normal porque ya son muy machistas, demasiado Sí, sí, sí. machistas. Y allá, pues aún conservan la cultura de que la mujer es solo para el hogar y los hombres son los que tienen que salir a trabajar. Sí, Ujú. entonces, pues esa es parte negativa, pero hasta en el cine todavía lo conservan. Que está, el man le dice, ay, no joda y vaya mejor a hervir el agua. Hervir el agua, sí. Sí, es bastante interesante ese tiempo. Eso, Así que que digo, yo también soy participante de este juego, dice la nena. Y ahí le dice, sí, tráenos a la comida. exacto. Entonces ya con la ayuda de Elizabeth, ellos ya empiezan a tener como una mejoría, ¿no? En estas prácticas y empieza En a la meterse cada vez más gente con unos rasgos muy específicos para el juego, ¿no? Que Máquina son del mal. muy Máquina veloces. del mal. Máquina del mal. Exacto, Máquina que- del mal. Yo fue la que dejé mencionábamos. ese apunte. Lo mencionamos antes de grabar el podcast, que es no sé si es un referente a esa película porque no sé si fue antes o después, Sí, no, menos. Está como cerca, no sabría. pero Está. sí es puramente ver esa Dato película, curioso, ¿no? muchas películas de Hollywood son copias de... Sí, que Aunque es- bueno, yo creo que también viceversa, pero Ujú. son muchas Es, copias de... ¿cómo es que se llama la película? Golpe bajo. Golpe Bueno, bajo. ese es el nombre en español, ¿no? Que es la de Adam Adam Sandler, ¿no? Sandler, Que es cuando está en la cárcel y tienen que jugar este partido de fútbol Pues americano. según esto, o sea, la GAN es del 2001, ¿no? Y Golpe Bajo es del 2005. Pero Golpe Bajo tiene... Está basada en una anterior que es de de fútbol. 1974. Ah, pues un es la, remake. digamos, la primera. Ok. ¿Sí? Bueno, igual es Entonces- una adaptación. O, si no es adaptación, como es Inspiración. inspiración. Sí, Sí, nunca está es muy, plagio. muy bien inspirada. Tiene Es- partes, o sea, la encontrada de los jugadores es curiosa. Por ejemplo, hay una escena en la película en donde uno de los protagonistas está arreglándole los caballos a los británicos
Y el man lo golpea re feo y dice, yo no iba a jugar cricket, pero como usted me pegó, entonces voy a ir a jugar. como igual al Y negrito. es parecido al negrito. De los hamburguesas. Sí, exacto. Ajá. Como que le pegó al man, pues ahora sí vamos a jugar. No. Exacto. Me gustó, primero, porque obviamente uno tiene la concepción de que esas películas de Bollywood son con unos efectos especiales bastante exagerados, ¿no? Y esta sí es mucho más centradita. No tiene, creo que no vi ningún efecto raro. No, es suave. Normalita. El de las nubes, pues fue el suave. Ay, fue el más fuerte, sí. Porque ese CGI sí se puede ver, Sí. señores. Y no, y de hecho hay unos que son muy buenos. Otros sí son evidentes el croma, pero bueno. Pues a mí me da risa también el triángulo amoroso Sí, eso, de Elizabeth. eso creo que es algo muy dado en ellos, que meten como que condensan todo tipo de género ahí. Mezclan acción, drama, amor, todo en una misma. Creo que por eso también duran tanto las películas, ¿no? Y en el Triángulo Amoroso me pareció chistoso que una de las canciones que cantaban decía como... Era una analogía bueno, del tema religioso. Y era cuando la nena estaba celosa de Elizabeth y de Buban, que porque se estaban hablando como mucho y parecía que la otra notó que Elizabeth estaba enamorándose del man. Y empezaron a bailar y ella diciendo como está celoso. Que no sé qué. Sí. Y le decía como no esté celoso porque Rama no era celoso con no sé quién, que es de la religión de ellos. Entonces la analogía de la canción era como, pues ese dios amaba solo a su diosa, pero estaba con las ninfas, pero pues es que las ninfas son aventuras, tú eres el amor de ese Exacto, dios. como Zeus. Y yo como, era como machista. Sí. Son Sí. como machistas, de hecho. Sí, es en Guácala. las tantas festividades que tienen Me ellos, ¿no? cae Que mal. con solo las películas que alcanzamos a ver, muestran que ellos tienen muchas festividades, son unas personas bastante religiosas. Por lo mismo, o sea, por lo que hay tantos dioses, digamos, no es la única religión allá, pero digamos que es una de las más fuertes allá, ¿sí? Por Exacto. decir, es una de las más grandes. Entonces, por eso a veces tienen como muchas festividades de esas, pero ahí se ve todavía el machismo que está ahí, o lo que estaba diciendo Mauricio, o sea, nomás en las canciones, y cuando en serio la vieja quería como participar de otra forma, el papá siempre le decía, vaya a herba el agua, vaya a cocine, vaya no sé qué. Sí, exacto. Desde acá, cuando ya se reúnen todo este grupo de muchachos, hombres todos, ¿no? Obviamente, para participar en el juego. Lo que decía, cada uno con unas características muy específicas para aportar al juego, ¿no? Uno es muy rápido, el otro es muy fuerte. El otro, lo cual me pareció súper interesante, es el intocable, ¿no? El que tiene como la mano... Bueno, tiene una ¿Una enfermedad? una enfermedad física, lo cual supondría yo que para ellos Suitoski. es algo... Era Suitoski. Eso es top. era algo impuro, ¿no? Que Sí. nadie puede acercarse a él como pasaba Era de la en casta. los Era de la judíos casta. también Era una antiguamente. casta inferior. Era de la casta Exacto. inferior, la paria. y cómo él con su mano tullida le da un efecto a la bola para que se fuera hacia otro lado, ¿no? Eso me pareció tan forzado que me da hasta risa. Es En súper serio. chistoso. Pero sí. ¿sabes meter el tema chistoso? Sí. Sí. O sea, ahí metiéndole una forma cómica, están metiendo el tema de a quién no se puede tocar culturalmente, quién no es aceptado en la No, y que sociedad, el héroe empieza entonces a hablar de los valores, que es cómo más importante. que es más esto, importante de- nuestro pueblo y no sé qué, que esta vaina de las castas y toca a la persona y todo el mundo... ¡oh! Lo tocó, sí, Lo es muy Y uno- judío y el uno- tema con Y, Jesús. y- y y todo yo creo eso, que uno ¿no? vaya y ese tema de las castas sigue porque según Eso veíamos... sí, yo vi un documental en donde, pues, tú sabes que tú no te enamoras, tú no eliges de quién enamorarte, ¿sí? Entonces contaban la historia de unos señores que, pues, se Pero metían sí de con quién otras separarte. castas, ¿sí? Se metían con mujeres o hombres de otras castas y los perseguían y los mataban a piedrazos a las mujeres y a golpes a los manes. Y, por ejemplo, la policía decía que ellos no se metían porque esto eran muertes de honor, ¿sí? Algo Por cultural, meterse, sí. exacto. Imagínate. Y ahí en la película lo pintan como muy rosa, como muy suave, como, ay, sí, los valores, y entonces todos lo aceptamos. No, las cosas van más allá. Pero igual lo que yo decía, es algo cultural, ¿no? Feo para nosotros, pero es como decir acá que las personas acá seamos tan sexualmente libres. Ah, pues es que... Para ellos también eso es algo súper terrible. Pero es que acá es que hay una diferencia y tenemos que empezar porque aquí no se hace Bollywood. Aquí se hace Narcollywood.
Sí, porque también. aquí nosotros exportamos novelas de narcos, películas de narcos, zapatos de, de- narcos, ropas de y narcos, Series de narcos, Narcos. novelas de narcos. todo El de 75% de narcos. nuestra música es reggaetón, que quiere decir que tiene que ver relación con narcos. Sí, exacto. Hay música de narcos. Próximamente, Narcos en todas sus versiones. el presidente hace frutiño al estilo Chambery con alguito de narcos. Claro, los Entonces, narquitos. Y tenemos después, Narcollywood. y después se quejan que porque en el exterior nos ven como narcos, ¿no? O sea, la doble sabe. moral de la gente. Entonces, yo me imagino que tenemos ese mismo sesgo con el que nos miran los... Ellos a nosotros, claro. Ellos a nosotros, exacto. Ujú. Sí, o sea, digamos que lo que estaban diciendo ustedes es, digamos que el primer, ¿cómo sería? Contacto, Acercamientos. acercamiento con este tipo de cultura. Por ejemplo, que ustedes decían que no habían visto ese tipo de películas y pues les llamaba exacto. la atención. A nivel de Y- películas, sí. Exacto. Pero digamos que las películas los traen o les refleja un poco digamos, la cultura, ¿sí? Entonces ustedes van, ay, esto pasa en la India, ay, sí. Y uno va como asimilando que como es la película, entonces de pronto es el país o, ¿sí? De donde se hicieron. Y pues muchas veces no es así. O es puede, peor. puede que sí sea así o puede que sea peor. Entonces, si Pues sí, yo vendo eso, ¿qué espero? Sí, igual, una cosa marcada en el cine, yo creo que es que muchas cosas tienen su limpieza. Entonces, así como muchas resaltan lo malo de una sociedad, muchas resaltan lo bueno. Y esa visión es lo que uno se lleva siempre que va de viaje o algo así, ¿no? Pero pues el acercamiento mío fue con la película. Sí, igual como Para el decimos, tema de ¿no? cine, porque ya, Exacto. ya hemos visto, yo había visto un especial con Angélica de un viaje a... Ah, bueno, de hecho, de Antonio. Ujú. Del viaje de ellos a la India y vainas interesantes como digamos todas esas religiones, todos esos dioses Mm. y algunos temas ya más oscuros de prácticas que eran raras allá con dioses de, por ejemplo, robarse los huesos del muerto y cosas así. Como estilo santería y eso Sí, también. pero digo que las cuestiones con la... Porque acá nosotros hacemos mofa mucho de de la política, cual es muy evidente. Con la religión no mucho, porque es un tema ya más cultural, ¿no? Porque no han dado y- papaya. Sí, claro. Sí, también. Pero pues uno juzgar desde un tema religioso a otros países u otras culturas, pues es más difícil. Sí, claro, y además Porque es que... igual pasa en México. En México también oran a la muerte. Sí, Entonces, pues uno no es quien para juzgar que se roben los huesos de un muerto. pues sí, o sea, digamos que eso ya es culturalmente, sí, o sea, a uno le puede parecer perturbador y eso, pero pues es cultural y ellos no lo ven como uno lo ve, sí, cada uno tiene su punto de vista diferente, ¿sí? Sí, yo creo que ellos mirarán que no, bueno, nosotros no, pero que los católicos consuman la sangre y el cuerpo de Cristo. Ellos deben creer que eso es súper rarísimo. Sí, claro, Entonces, eso es como todo, pero sí. igual. Pero bueno, volvamos a la película. Nada, igual, o sea, ya ahí el tema con la película de Lagan sí está bien cuadrada, o sea, el final es obvio que nuestro protagonista va a ganar el partido y nuestro terrateniente coronel Ajá. comandante es humillado y mandado lejos. Aunque yo pensé que pronto iban a perder, pero uno de estos comandantes más grande, De más que alto el- rango. ajá, iba como, porque ya estaba emocionado con el juego, ¿no? Como, ay, Sí. sí, anotaron puntos y no sé qué. Entonces como que los iba a perdonar. Pensé que se iba a ir por ese lado. Pero, Sí, también, pero bueno, también. pero bueno. No se me cruzó por la cabeza, pero hubiera sido Mm. también un Sí, buen- porque él buen- hasta aplaudía cuando anotaban puntos y todo eso, ¿no? Sí, que dijo como, van a ser los 50 puntos de cricket hechos en la historia de la India. Bien. Exacto, sí. Y hay un dato, bueno, cerramos ahí y empezamos datos curiosos o... Sí, porque no nos alargamos mucho en esta y faltan 2 películas aún. Último dato de machismo, al final dice la voz en off y Elizabeth se fue amando a Buban Sí, y y no se casó. Tienen Sí. huevo también, o sea, Sí, qué garra. Qué garra. Nada, el creador básicamente, el director es Ashutosh Gowariker, no sé cómo se dice eso. Y el protagonista y productor es un man, parece que es un man de la farándula bollywoodense, Ok. Aimir Khan se llama el man. todo, Ok. o sea, casi la mayoría de actores importantes se llaman Khan. Khan el conquistador, todos se llaman Khan. Todos se llaman pues. Khan. Hay como 6, 7 y todos terminan en Khan. Siempre. Este es Interesante. como famoso y el man fue director y protagonista principal. Ah, pues.
Entonces, bueno, obviamente al final ganan, obviamente, ¿no? Sí, claro. Con un rango muy pequeño de ganancia, obviamente evocando la película que mencionábamos Golpe bajo. de Golpe Bajo, sufriendo lesiones, golpes, etcétera. Al final logran ganar y logran pues el reconocimiento de esos británicos que inclusive se van de esta villa o bueno, Sí. como sea. Sí, deciden desocupar el terreno de la abuela. Exacto. Porque pues humillados Obvio. Sí. y por gente negra. Sí. Sí. Uy, sí, porque ahí muestran o tratan de reflejar ese odio del conflicto británico, entonces Ujú. los muestran obviamente así pateándolos y diciéndoles esclavos y campesino barato y bla, bla, bla. Me hizo acordar de el que estaba como el que era el presentador, ¿no? El que mencionaba quién iba ganando y quién iba perdiendo. Sí, que era que era el un indio traductor de también. ellos, sí, era el Exacto. intérprete, era el intérprete de Elizabeth. Y que llega este terrateniente y no sé por qué le pega o lo cachetea y el man ya no se deja y se quita el turbante, que igual, simbolismo, que es un turbante blanco, bueno, que es como un símbolo de un trabajador para extranjeros o algo así, no sé. Sí, tenía como Y se un lo son- quita como diciéndole, yo ya no trabajo para usted, ya soy del pueblo otra vez. Sí, digamos que dijo como gol, vamos ganando, sí. Y el otro Exacto. llegó y dijo, cállate perra, pa. Ajá. Entonces por eso pasó eso. Y después lo muestran con un turbante como ya más cafecito, Más como café, más de tela más barata, por De así pueblo. decirlo. Exacto. Rústica. Ujú. Para que no suene feo. Suena feo, sí. Yo me di cuenta, yo le decía a Angélica anoche, ese man es de otra película, Hay un man que se llama David Grant, no mentiras, David Gant, es uno de los de alto rango militar, de los británicos, y pues yo lo reconocí porque es que ese es el que estaba cuando colgaron a William Wallace en la película de Corazón Braveheart, sí, Valiente, de Corazón Valiente. ese era el man que estaba haciendo el procedimiento, que decía, Ah, vea pídele al pues. pueblo piedad. Y, Sí, y, vea y él era el pues. que anunciaba todo. con Entonces, su es el mismo, icónico grito de libertad, sí. entonces él era el que hacía de. ¿Cómo es que se le dice? ¿Verdugo? Sí, como el verdugo. Como el ajá. parte del Ujú, verdugo. ujú. Vea pues, interesante. Y ya, estábamos viendo con Angélica lo otro sobre las complicaciones de la grabación y eso. Ah, sí, o sea, pues a mí la película no me gustó, o sea, honestamente, no. 4 horas. 4 horas de mi vida. Donde, 4. donde media película es el partido de cricket. Uy, sí. No, o sea, yo no la pude aguantar hasta el final, honestamente. Yo estaba cansada, esa película ya me tenía harta, pero sí me pareció bastante curioso. O sea, digamos que las implicaciones para hacer la película fueron wow. Ellos tenían, digamos que el libreto se leyó y todo, y ellos decidieron buscar una ciudad que se ajustara, pues, a la época, ¿no? 1800, o sea, sin carros, sin electricidad, casas muy rústicas, que tenía que ser un pueblo así tipo desierto, así que no habían llovido. Y se tomaron la tarea de buscar un lugar por allá escondido. Y cerca de eso había un terreno, porque esas casas, eso no es un pueblo hecho. Eso lo construyeron los habitantes de un pueblo cercano 4 meses antes de que llegaran los equipos de grabación. Sí, o sea, esas chocitas son Fuerte, rústicas. o sea, una hechas muy buena por la- preproducción. Sí. Están hechas por los mismos del pueblo, sí. Por los mismos del pueblo, o sea, Estuvieron hechos. eso estuvieron. Además, digamos que cuando está toda esa cantidad de gente en el partido de cricket, todos ellos son personas del pueblo, ¿sí? O sea, toda esa gente es... No son extras, son... No, son No, personas... los llamaron, la gente que vivía en el pueblo los llamó. Los para- llamaron ahí como para que hicieran bulto y todo. Y no, y que ellos, digamos que, pues, por las condiciones de los terrenos, ¿no? Ustedes pueden ver, no hay montañas, todo súper árido. O sea, llegaban temperaturas de casi 40 grados y esta gente sentada en el piso, mirando la grabación porque, pues, les llamaba la atención. Y es más, hasta los mismos actores sufrieron recaídas por las mismas... Se insolaron y se desmayaron. Exacto, muchas veces, o sea... Qué fuerte. Fueron condiciones. Es más, en el pueblo cercano, como era un pueblito tan chiquito y remoto, pues no habían hoteles grandes, ¿no? Y a la producción les tocó rentar un edificio de apartamentos, amueblar todos los apartamentos para que la producción se pudiera llegar a cabo y pues la gente se quedara ahí. Sí, que el productor fue el que mandó remodelar el edificio para poder estarse ahí. Y además, después de que terminara la grabación y todo, hubo un terremoto y el pueblo quedó casi destruido. O sea, todo quedó
derrumbado y todo. Pero terrible, las fotos son feas. Y el man, el productor, puso parte de la plata que se ganaron con Lagoon para... Gran parte de la plata la puso para reconstruir el tema. Genial, Sí, muy o bien. sea, digamos que a pesar de todo, le metieron mucho esfuerzo a la película, ¿sí? Con el rayo del sol. O sea, por ejemplo, El director se descuadró la clavícula. no es la clavícula, es un disco de la Eso, un columna. disco, perdón. Y el man, pues le tocaba reposo por 30 días, ¿no? Y el man como siguió trabajando, acostado en una cama, pero trabajando ahí con un televisor y dirigiéndolos acostado. Uy, qué fuerte. Eso es mucho amor al arte. O sea- Sí, que los manes están tragados de sus Ujú. películas. Sí, o sea, la verdad la película no me gustó, pero pues al ver Trasfondo todo, es muy bueno, sí. ush, muy bueno. O sea, lo que decía el man, el director, que es el mismo actor principal, él pues le tocaba estar en dos papeles, ¿no? Como produciendo y pues actuando, y al man a veces se le olvidaban las líneas, ¿sí? Porque no podía como Ujú. repasarlas, y les tocaba para y vuelve y grave, hasta que el man se aprendiera las líneas. También la actriz, ella sí es británica, o sea, Ujú, Elizabeth, si es británica en la vida real, ella no habla hindi. Entonces, ella que hizo fue aprenderse todo el diálogo hasta de los demás, o sea, de las demás personas, Uy. para así tener una buena interacción. Y además, imagínate, es la tercera película en la India que es nominada a los Óscares. O sea, pues... Súper icónica, sí. Sí, o sea... Mejor película extranjera. Sí, me pareció eso 2001. también. O sea, lo que te digo, a mí casi no me gustó, pero pues todo eso me parece puntos fuertes de esa película. Claro. Sí, claro, yo definitivamente le quito un poco el sesgo a los musicales. Yo soy de los mismos. Es difícil con musicales. Pero sí, se sumerge en muchos temas de la cultura hindú y la historia pues tiene su agrado para disfrutarse las casi 4 horas de película. Sí, sí, sí. Esa fue la GAN. Sigamos con la otra. Sí, ya para finalizar el tema de la GAN, quiero hacer énfasis en que la traducción de la película es la GAN érase una vez en la India, Once Upon a Time in the Indias. lo cual no sé si sea una referencia a las películas asiáticas, ¿no? Érase una vez en China, de Jet Li. Uy, no sé. Puede ser. No sé. Puede ser. No sé. Pero bueno, bien. Puede ser, sí. Continuemos con la siguiente película, que es una comedia que se llama Oh My God. Esta película, para mí al principio fue difícil de ver, porque pues es una comedia, ¿no? Y esas comedias pues son muy culturales, muy religiosas de ellos, y pues uno no logra captar todo el trasfondo que tienen en sus chistes, ¿no? Sí, yo creo que no se interioriza uno el tema bien. Exacto. Pero básicamente nos muestra a un vendedor de cosas religiosas, lo cual, digamos que es un avispado, por así Un decirlo, acá en Colombia. ¿Camandulero? ¿Un camandulero? Sí, un man O un que... avión. Un Esos que a uno avión, le ajá, dicen un un avión. avispado, un avión, un sobrado, etcétera, que es aquel que compra súper barato para después venderlo súper caro, haciendo énfasis en que sus productos son, no sé, la pluma de no sé qué, la India, así, vainas así súper raras. El culebrero. Exactamente. Entonces, él se dedicaba a este negocio, él es ateo en esta película. Y Me parece chistoso el culebrero- ser ateo el en cul- un país politeísta ¿El culebrero Exacto. paisa? ajá, y ser allá con tantas religiones y que Y ser muchas ateo. veces son Ujú. politeístas, me parece chistoso. O sea, es ateo en un país politeísta y es como si fuera, como si no fuera narco en un país colombiano. Algo así. Es como no ser paramilitar Es como, en el como- ubérrimo. como se- como- Entonces, este señor, pues obviamente su familia sí es religiosa y toda su comunidad es religiosa. Y él siempre hace énfasis en que no cree en Dios, ¿no? Y como le va muy bien en su negocio, Ni en él dice Petro. que No creen Petro tampoco. no cree en Petro tampoco. No. Pero el Y- tiempo dirá lo contrario. Exacto. Entonces le pasa lo que pasó con Titanic. ¿Se le Él hundió? dijo que ni Dios podría hundir este barco. Entonces él dijo que ni Dios podría Arruinar ese arruinar negociazo. este negocio. Y ¡pum! Le cayó un rayo y, Y arruinó todo. Y casualmente, tenga, IVA. IVA a la Impuestos. canasta familiar. Dian. Impuesto. Dian. Y
hay un terremoto en esta ciudad o en ese pueblo y casualmente el único negocio que se derrumba es el de él. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué ha pasado? Ah, pero no creo en Dios. Ah, bueno, ya recordé. Ibrahim sale, me acordé. Ibrahim sale. Lo que él hace es burlarse de uno de estos gurús como pues de una de estas religiones hindú, creo que es. Y le echa la maldición de que Dios te va a castigar. Gurú Lahima, el de Cora. Ujú. A Algo mí así, de me hecho hace sí. acordar de los chicos de Backdoor. Cuando coge y dice, le dice que Dios le pague. Y entonces aparece Dios. ¡Ah, no, señor! Yo no voy a pagar nada. ¡No, señor! Siempre Exacto. me están llegando esas cuenticas pendejas porque ustedes se la pasan pidiendo todo mi nombre. O si no, también aparece una de la Virgen María. Donde coge y dice, el man dice, ay, como gracias a... Ah, no, lo van a robar, entonces le va a disparar. Le dice, no me mate, por la Virgencita, no me mate. Y entonces aparece la Virgen, ah, con que ahora sí Ahora crees sí en cree en mí, mí. perro. Pero luego no estabas diciendo que yo no existía, que yo era falsa. Ay, ahora sí me necesitas. Sí, exacto. Y entonces llega Vishnu y le hace la misma escena. Entonces, él decide, después de ir a su... ¿Cómo se llama esto? Donde les devuelven la plata cuando hay alguna ¿Fatalidad? catástrofe. Uy. Sí, cuando uno compra un... No sé, eso es muy socialista. No sé. Es muy comunista eso. Como... ¿Tu aseguradora? Sí, exacto, una aseguradora. Y ellos le dicen que pues ellos no le pagan nada porque es un desastre natural. No es algo humano. Sí, lo que Es dijeron una ahorita, consecuencia no vamos a de responder Dios. no vamos a responder por sueldos ni desempleo porque Sí. es que hay la pandemia. Exacto. Entonces el sistema no está preparado para tragedias, pero sí para doblegarte en el trabajo. Entonces, este personaje decide demandar a Dios porque pues finalmente él fue el causante de su pérdida, ¿no? Entonces, en esta parte de la película donde es como en el juicio, entre ese conflicto entre la moral y la religión y lo humanamente visto en torno a esto, lo cual es un debate bastante interesante desde el punto de vista tanto de una persona atea como una persona religiosa, no solo de los indios, porque ahí trae a católicos, trae a judíos, obviamente hinduistas. Entonces, ¿cómo tiene esta pelea de que tiene que devolverle la plata de su local y tiene que pagársela a Dios y en este caso los representantes de Dios, que son obviamente pues los Sí, sacerdotes, etcétera? los que aterrizaron el poder divino en poder político. Exacto, entonces esa parte a mí me gustó muchísimo porque el man tiene unos apuntes muy muy buenos. Es el abogado Lionel Halls contra la religión. Exacto. Y A mi quiero- abogado Lionel Halls le dejo Quiero- $1,500. Quiero Señor mencionar Hawks. una frase textual que dice él cuando le preguntan que qué sería de la humanidad sin la religión. Una entrevista que le hacen. Sí, es el abogado Lionel Halls. ¿Qué Entonces él sería? dice que la religión nace en la vida de las personas indefensas o terroristas. Bastante fuerte lo que él menciona. Y para Pues- hacer una película, Pues yo recuerdo que acá hay un Es personaje bastante fuerte. religioso. Y tiene pinta de terrorista. sí, uno bajito, ¿no? Ay, sí, Como medio paisa. medio paisita. Sí, Pues sí, sí. que alguien tiene el cuadro de él pintado como El Sagrado azul, Corazón ¿no? de- Sagrado del Corazón Matarife. de él, sí. Sí, sí. Sí, entonces, Se van a mamar de escuchar eso. más allá de la temática cómica que tiene esta película, que, repito, uno no la alcanza a captar bien por todo ese tema cultural, esta crítica que hace a la religión, sobre todo, porque no es a Dios como tal, sino es a las religiones de cómo contrabandean la fe para ganar dinero, y él los está, ¿Acorralando? exacto, cómo se ven ellos ahuyentados por todo lo que les está criticando. Uy, Hasta claro. que llega un punto en que, de hecho, ya lo están idolatrando a él, ¿no? Entonces está volviendo a la contraparte de lo que él quiere ser. Está volviendo No, pero está Dios. bueno porque, como lo plantea la película, es interesante porque imagínate, él vende cosas religiosas, ¿no? Es el camandulero. El, Sí. ¿Cómo fue que dijiste? El culebrero. El culebrero. Y él sabe cómo es la movida y cómo es el negocio. Y siendo ateo, pues se ha dado cuenta de cómo es el Exacto, negocio, de ¿no? cómo traficar con la fe. De cómo vender Biblias y tal la vaina. Exacto.
y ya tiene los argumentos entonces para demostrarles que pelearles. efectivamente eso es un negociazo. Exacto. Hay una parte en la que él dice que, decían, por ejemplo, usted quiere que su X familiar se recupere de X enfermedad, llévele esta leche a cierto lugar. Entonces era una fila súper grande donde llevan ese, no sé, vaso o bolsa, lo que sea de leche. Y él decía, yo pensaba que lo que hacían era entregársela a alguien y que él se la tomaba. Pero no, lo que hacían era botarla sobre una roca negra. Y después de esa roca negra, esa leche iba a cañerías. Sí. Entonces decía, yo creo que son más ejemplares las personas o están más dadas a recibir recompensas si se las dan a los mendigos que están sufriendo de sed. Y se lo criticaba precisamente a uno de estos ministros de Dios, ¿no? Sí. Todo esto ante un juez. Entonces, obviamente, todo eso es una crítica bastante fuerte de la religión y muy interesante para todos pues, los que son muy religiosos, como para que empiecen a reflexionar sobre estos temas. ¿Qué tan bueno es ser tan fieles a ciertas fe ciegamente? Sí, no, pues yo me imagino que es evaluarse los dogmas, las prácticas, porque no al final no son solo dogmas lo que siempre se critican, también hay prácticas que uno dice Sí. como bueno, pero ¿y entonces qué? Y ya al final de la película, pues obviamente al ser una película religiosa, se le presenta a Dios. ¿Qué hubo, perro? ¿Qué hubo, perro? ¿Cómo? Con todos sus brazos. Sí, Sale es Vishnu. bastante chistoso porque él llega como una persona, pues bueno, me imagino que en la India es una persona bastante atractiva, ¿no? Alto. Pero chistoso No sé. porque... sí, pero el principal sí creo que es una persona. ¿Es un azulito? No. Es que- parecido, no sé. es parecido Es al que que- vimos del policía que ustedes estaban mirando. Yo no sé, yo solo Algo conozco a así. Rama. Es es el que del yo sé, Ramayana. o sea, digamos que aunque hay muchos dioses, hay uno que, digamos, entre comillas, es como el creador, ¿sí? Y las otras son como raíces que se desprenden de él. Y creo que él sí es como una persona, o sea, porque el resto tiene como facciones o aspectos de animales. Sí. Es donde está el elefante, pues el mono, el de Ujú. varios brazos, ¿sí? Pero sí creo que el principal de todos ellos sí es una persona, o bueno, Asemejaría a sí, tal. se asemeja. Sí, y perdonará no saber de sus dioses, Sí. los que no se lleguen a escuchar que sean de estas Po- religiones. Pero pues nos comentan ahí, Sí, sí, entre sí. todos nos aprendemos. Entonces es muy chistoso que él se presenta como una persona, un humano normal, y empieza a decirle, a mí me conocen como Vishnu, como Krishna, como etcétera, y empieza a nombrar todas las formas en que uno nombra a Dios. Pero más allá de juzgarlo, empiezas a ayudarlo, ¿no? A que gane este juicio. Y al final como la gran moraleja que Dios le enseña a él es... Dios le incendia la casa y entonces todos los vecinos lo salvan. Y le dicen, Homero, Sí. Entonces le decía, a mí me rezan ofreciéndome sacrificios para que yo les otorgue favores, ¿no? Entonces, si tú me salvas a mi familia, yo te ofrezco tantas velas en tal lugar. Parece o, algo de alquimista, ¿no? Ujú. O te camino tanto al cerro de Monserrate, cosas así, ¿no? Que mucha gente lo hace. Dice, yo no necesito eso. Yo necesito es que ustedes sean mejores personas. O sea, si tú me ayudas con esto, yo soy mejor con tal persona. O yo ayudo a tal persona. Que es como, más allá de que esto sea una comedia y todo esto, creo que es una moraleja bastante fuerte e importante en cuanto a todo ese tema religioso, de que no es una devoción ciega, sino es ser una buena persona con el resto, independiente de la religión que tengan. Sí, porque creo que Hitler era católico, ¿no? Ujú. Y era amante de los animales, y de hecho, No sé, cosas así. Entonces... sí. Pues como todos, o sea, hay que ser honestos desde siempre y la iglesia siempre estuvo en el poder para conquistar terrenos. Cuando estuvieron las cruzadas, eso era netamente religioso. que ahí el conflicto es otro, ¿no? Sí, Sí. pero, o sea, es religioso los que estaban matando. Por Que otras. cuando la iglesia siempre fue, primero era la iglesia y después iban los reyes, ¿sí? Ujú. Entonces siempre tenía que pedirse primero permiso a la iglesia para saber de sus jugadas, ¿no? Entonces pues hay que también ser conscientes de que lo que dice Mauricio es que
convierten pues este poder Divino. en poder político. Eso lo digo en referencia a Luis Buñuel, que Luis Buñuel en su película La Vía Láctea relata o muestra ese conflicto que tenemos en cuanto a la religión como nuestra fe, si tal vez ciega, su verdadera historia y realmente el papel que tiene la religión o el impacto social que tiene la religión en la forma en la que el mundo está funcionando o ha venido funcionando. Está chévere, fuerte, está bastante chévere. fuerte. Está- Sí, de hecho, al final uno de estos ministros de Dios, que bueno, creo que es un hindú, cuando ya se ve derrotado, le dice a nuestro protagonista que cuánto tiempo cree que se va a demorar la gente en volver a los templos o a las mezquitas en busca de Dios, porque no pueden solos. Depende de si la vacuna llega ahorita en marzo Ah, o mezquitas. si llega en febrero. Sí, pues Esos son de musulmanes, ¿no? Sí, sí, él Y habla los de todas las musulmanes religiones. creen es bueno, en el mezquita. Dios Sí, de Sí, en católico. Alá y Es esto. que como lo Ujú. mencionó, era uno de los ministros. De Sí, de uno de los... X. O sea, habla en general de que igual, o sea, dando a entender que igual la gente siempre va a volver a depender de, independientemente de la templos. religión que sea, lo cual no es muy alejado de la realidad. Pues sí. Sí. Y ya, para ¿Y finalizar esta. cuál fue la parte musical? En esta creo que solo hubo 2 partes musicales, no me acuerdo mucho. ¿De 4 horas? No, esta duró como 2:30, tal vez. Sí, esta fue más cortica. Sí, mejor. Mejor, sí. Y ya para la última película, que esta creo que no la vieron, que es la de Bahubali, creo que es como la más conocida, Ah, a menos en el mundo occidental. En Netflix solo está la 2, entonces no la Está veo. la 2, sí. Que acá es donde ya se muestra más como estos efectos súper exagerados de estas personas, ¿no? Que al menos en esta película tiene un poquito más de validancia. validancia. Tiene más validancia. Porque él es como un descendiente de los dioses, ¿no? Entonces por eso tiene como super fuerza y todas estas cosas. Pero obviamente es súper exagerado toda esta cuestión de las peleas, cómo vuelan lanzándose hacia las murallas, etcétera, que creo que mucha gente ha visto esta escena La agilidad de Vishnu, la fuerza de Ganesh. de Ganesh. La- Esta escena en que se poderío lanza de con un Hanuman. grupo de soldados con escudos desde una palmera hacia la muralla y el escudo, o sea, hacen una rueda con el escudo para que no les pase nada y entran a las murallas. Entonces, sí es muy exagerado, pero la película es entretenida porque al menos es más de acción. Obviamente hay muchas peleas y son esos hombres súper musculosos, súper Blancos. blancos. Ajá, Porque el, exacto. el malo, he notado que los malos en las películas hindú son bien negritos. Pues- Aunque en esta no, porque es como él es un tío del protagonista. Entonces ya es ese conflicto de las peleas entre familias por el reinato. Entonces la cuestión es interesante la película, que está dividida en 2 partes, Bahubali 1 y 2. Sí, la 1 dura como 2 horas y media más o menos, y la 2 sí dura creo que 3. Qué Son paciencia la bastante suya. largas. Ay, no, Dios, no. Sí. No puedo. No, no. Angélica, toca ponerle así el coso este de la naranja mecánica, así, Sí, que le sostenga mira, los mira. ojos. Mira. Sí. No, no me gustan. O sea, me tocó con mi hermana soportarlas y no, o sea, no. Pero Nada. en esta película, no sé, obviamente desde el desconocimiento, culturalmente cómo fueron las guerras que hacían ellos, pero acá presentan que cuando se estaban en el campo de guerra, trasladaban unos monumentos o artificios súper gigantes de sus dioses. O sea, tenían a Ganesha o a Vishnu así súper grandes detrás de ellos, bueno, que para darles como pues valentía, ¿no? Pero eran unas estatuas muy, muy grandes comparación pues, a lo que eran ellos. No sé si eso sea real o sea parte pues, de la película, No, ni idea, eso No. sí. pero era De- súper imponente. Eso me acordó pues, a los que vimos Naruto, cuando está Indra, la Indra con sus cientos de brazos, que se notaba pues el tamaño tan grande que era. Sí. Así eran esas estatuas en la película. Entonces eran unas vainas descomunales. Pues ellos tienen, pues tal vez sí sea así porque, bueno, quién sabe qué tamaño, pero ellos tienen una festividad que tiene que ver creo que con Ganesh,
que es el de las estatuas esas grandes que mandan a hacer estatuas y entre más grande la estatua mucho mejor. Ujú. Y al final cogen y las tiran todas. Al final del festival rompen todas las estatuas ahí en el río. Sí. ¿En el Ganges? En el En el Ganges. Ganges, sí. Donde el señor Sí, de Burns hecho, flota con los muertos. En la película muestran que el protagonista, que es Bahubali, precisamente, cuando ya es rey, se monta encima de un elefante, y el elefante con su trompa tiene un arco súper gigante, obviamente, y él con la flecha lo lanza hacia una estatua, pues no sé qué dios sea, para quemarla, en una de sus festividades, imagino que preguerra o algo así. Entonces, ahí en esa película ya la parte religiosa y de sus dioses es mucho más visible. Es muy interesante también para esa parte. Bien. Pues bien, suena bien, Está animosa. pero pues igualmente, o sea, que a mí no me gusta no quitar que sean malas. O Sí, sea, exacto. Nosotros no exacto, somos, no estudiamos cine, No, no para somos nada. críticos de cine, No vivimos allá. no vimos allá. Entonces, pues solamente es la primera vez que, por ejemplo, ustedes tienen un contacto directo con Sí, a este mí me tipo de gustó. películas. visualmente es genial. Sí, la tiene- Son fotografía bastante es de- coloridas. Que no sé si lo dije, pero a mí los musicales no me gustan tampoco, pero sí me gustó un poco esa expresión y lo que tú decías, el sentido de la canción con lo que iba en la temática de la película. Pero pues también me sorprenden los movimientos y la ropa. Y en la La cabecita. ropa, la Y- cabecita. pero eso de la cabeza me La tiene... cabecita. Hay Ese una movimiento cosa de la que- cabeza de ellos. hay Pero un- no solo es en el baile. Angélica Sí, me todo, hizo sí. repetir un pedazo en la película en donde el muchacho de la película de Lagan está Ujú. mirando como a Elizabeth y mueve la cabeza así como... Mm, Así sí, como, sí, sí. como pero, perrita de pero es taxi, como- una manía toda rara de mover la cabeza así en cualquier momento. Sí, Yo- buena casita, lo manda chistoso. Yo leí algo respecto a la música. De nuevo, la diferencia con Occidente, que acá bailan por bailar. Y allá, digamos, los movimientos que hacen las bailarinas, ¿no? Con sus manos, que arman como ciertas figuras, no es solo por la danza, sino que están mostrando algo en específico. O sea, una expresión o un sentimiento que obviamente nosotros no entendemos, por lo menos pues no nosotros que no entendemos de esa cultura. Próximamente, después del curso de indie. Pero en la película entonces sí están transmitiendo algo que ayuda a la película. Entonces pues es importante recalcar eso. Sí, igualmente la idea es que todos tengamos la oportunidad de ver cine diferente, ¿sí? No el cine de siempre, ¿sí? El de Hollywood, las películas que se nos muestran, sino pues tratar de ahondar en diferentes tipos de cine de otros países. O sea, lo que les digo, a mí no me gusta. Palices. Los países tienen diferentes películas. Ya creo que estás hablando así. Sí, se me Ya se pegó. te está pegando. A mí no me ¿Cuántas gusta. gallinas vales? No, a mí me toca con vacas, mijo. Vacas porque ya son más caras las vacas. No sé, toca seguir. Yo creo que vamos a hacer otra parte de Bollywood. ¿Y Completando. por qué no mirando otros de otros países? No, En algún estamos momento. hablando. Futuro, Baja ese futuro. Ganesh que tienes ahí y ponte más fácil. Entonces, fue excelente la experiencia. No digo que mala ni buena. Me parece excelente porque no tuve como fastidio. Sí, No como el que todo el tiempo le sentía a Angélica. Pues es que a mí no me gustan, o sea, realmente no. No, me da pereza. Entonces, bacana. Pero Toca es echarse la es pasadita. interesante la explorada a otros tipos de películas, ¿no? Sí, No claro. siempre tenemos que estar sujetos a Estados Unidos. Pues la idea es eso, empezar a experimentar otro tipo de cine y conocer otros tipos de cultura, pues mediante el cine, ¿no? Ujú. Aunque eso no quiere decir que conozcamos la cultura directamente por el Que cine. sea la realidad de Exacto. Ahí Sí, porque agarramos- acá no somos solo narcos. No, Acá también hay señores. fleteros, hay Aquí también hay marihuana. sicarios, o sea, hay más cosas. Escopolaminadores, jalacarros. Malos gobernantes, corrupción. Y listo, entonces espero les haya gustado este podcast bastante diferente. Algo que como exploración de nuevo tipo de cine fue bastante productivo, creería yo. Sí. Interesante. Creería que sí, voy a verme más películas de Bollywood. Yo tengo que verme todas las del policía loco ese. Sí. Bueno, las del policía loco, sí, bueno. Sí, hay unas, hay varios canales de YouTube en las que pueden Sinhan. ver esto. Que hay uno de uno que es como un robot y bueno, Que es como un clon, ajá. pero el clon es un robot Sí, y crean sí. muchos clones y de los clones se unen y crean un solo clon gigante. Sí, súper raro, sí, sí. Ese hasta de pronto sí me gustaría verlo así, solo por joder, a ver qué es. Sí, sí.
Entonces, bueno, esperamos explorar otro tipo de películas de países un poquito menos convencionales. A ver cómo nos va, ¿no? Y podemos hacer una comparación. De Rachman Nally. Uy, Toca hacer de Rachman Nally. No sé cuál es De ese. hecho, en Rachman Nally la gente se pone los sombreros en los pies. y ya. Entonces, para finalizar, señor Don Mao, ¿Qué? redes sociales. Saludos a toda mi gente. Síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Animacine en Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, Hi-Fi. Sónico. Uy. La de Hotmail, también Hotmail tenía una. ¿La de ¿no? Messenger? Era Messenger, no sé qué. Bueno, y en fin, ahí estamos en la mayoría de redes sociales. Próximamente en TikTok. Ojalá. Haciendo... O en Kawaii. Kawaii. Kawaii es otra. Sí, no, ni idea. En Reddit. Pues ya sabes Sí. quién es el que se la pasa metido ahí. Obviously. Viendo nenorras. Siga. Y fueran nenorras, son Ne- nenorros. Nenorros, papasorcos. Y pues bueno, ya saben que nos pueden escuchar en Siempre, Spotify. Siempre. Nos Siempre, pueden escuchar siempre, siempre. everywhere. Everywhere. En Spotify. No, tiene que decirlo en indie. Si no sabe en indie, eso es No nos pueden para escuchar. No, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer y obviamente estamos todos los sábados a las 6 de la tarde en Zona Retro, emisora online de Bogotá. Listo. Gracias por escucharnos, amigos. Síganos en los siguientes capítulos. Adiós. Adiós. A mí no me ha pasado el día porque el profe que es acosador, yo le caigo mal al profe, porque él sabe cómo soy yo. Entonces ya no es acosador, es segregador. Sí.